Vamos a la palabra del día de hoy. Isaías capítulo 12. Estamos en esta serie del libro de Isaías que le titulamos Dios es salvación. Bueno, el título del día de hoy es muy parecido, porque yo le puse así: Dios es salvación mía. Así le puse el día de hoy: Dios es salvación mía. Y lo importante es entender eso, que Dios es nuestra salvación, pero importante también abrazarnos de ella y que podamos saber que es mía, que es de nuestra propiedad y que nos pertenece. Así que, bueno, oramos de una vez para después ya no detenernos y arrancarnos completamente a la enseñanza del día de hoy. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de poder pues adorarte, buscarte, servirte. Venimos, Dios, en esta hora a aprender tu palabra y queremos que a través de tu palabra nos hables y que podamos entender lo que el día de hoy nos quieres enseñar. Que pueda ser una palabra que transforme nuestra vida y nos permita caminar en victoria. Te amamos y te damos gracias por todo. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría leerlo. El capítulo 12 son 6 versículos que el día de hoy veremos. Es un capítulo muy cortito. Creo que veremos otros pasajes, pero me gustaría leerlo, estos 6 versículos, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahorita lo vamos a desglosar en la Reina Valera, pero me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pongan atención y que podamos captar el mensaje, lo que habla hoy este capítulo. Dice así: en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de las fuentes de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. Den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso. Griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Este capítulo es un canto de salvación. Y quiero nada más recordar lo que vimos la semana pasada para poder entender en lo que en lo que estamos enfocados. La semana pasada vimos el reinado del Mesías. No sé cuántos se acuerdan. Vimos que decía el capítulo 11, versículo 1, que saldrá un vástago del trono de Isaí. Y vimos que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y vimos espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Hablamos de esta etapa o de esta época del milenio, donde va a haber una justicia perfecta, porque es Jesús literalmente sentado en el trono en Jerusalén, reinando en todo el mundo, gobernando, dirigiendo a todo el mundo, a todas las naciones, esta tierra. En la tierra que vivimos, en esta tierra que estamos, será un momento especial porque habrá un gobernante general y ese es Jesús. Y la iglesia, nosotros, bueno, la Biblia me dice que estaremos reinando
juntamente con él. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Bueno, como él lo vaya a disponer. Entonces todos van a ver hacia Jerusalén, todos van a mirar hacia Jerusalén y ahí va a ver las leyes, la palabra, lo que Dios ha establecido. Ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada. Recuerden que cuando hablamos de profecía, lo que estamos leyendo, alguno tiene que ver con un plazo, una interpretación a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Se da la profecía y la gente que está escuchando lo va a ver. Entonces, es una profecía a corto plazo y que va a suceder en el tiempo de los que están recibiendo y verán cumplida la profecía. Otra interpretación que veremos también de la profecía es una interpretación a medio plazo, medio tiempo. Como cuando están diciendo que va a venir un Mesías, que iba a nacer de una virgen y todo lo que tiene que ver con Jesús. Bueno, fue una interpretación no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Y sucedió. Y dentro de la profecía hay pasajes a largo plazo, como lo que es el milenio que estamos hablando, como la tribulación, el rapto, todo eso que aún no ha sucedido, que aún no lo hemos visto, pero sabemos que va a suceder. Entonces, esto es una manera de cómo interpretar una profecía a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ahora, también hay otro lado de la profecía, de la interpretación. La semana pasada, cuando hablábamos del milenio y que iba a gobernar, estábamos hablando de que se interpreta que esta profecía tiene que ver con los judíos. Porque la iglesia va a estar ya con Cristo, ya después de las bodas, va a estar gobernando con Cristo. Entonces hay profecías que tienen que ver con Jerusalén. Mateo 24, Mateo 25, tiene que ver con Jerusalén, con los judíos, perdón. Hay profecías que tienen que ver con la iglesia. Entonces yo puedo aprender y ver que hay enseñanza que va enfocada a judíos. Hay palabra o profecía enfocada a la iglesia, pero también hay otra manera de ver la profecía con una interpretación personal. Y esto es importante porque este se aplica a todo creyente, a todo momento, en todo lugar. Y puede ser para nosotros, como cuando de repente agarramos la Biblia, hacemos nuestro devocional, leemos y Dios me habla a través de una profecía que tiene un cumplimiento largo, pero una profecía para una aplicación para mi vida. ¿Sí me explico? Porque si nada más fuera una enseñanza sin una aplicación personal, simplemente al venir a la iglesia estaríamos recibiendo un mensaje histórico. Les voy a enseñar lo que un día pasó en Jerusalén y aprenderíamos. O le voy a enseñar lo que un día pasará en nuestra tierra y hablaríamos de ello, pero no. La idea también es que al momento en que la manera de interpretarlo quede como una aplicación personal en el cual pueda transformar nuestra vida. Y esto es importante porque en el versículo 1 pudiéramos aplicarlo de esta manera. Dice así, Isaías 12:1. Ahora sí. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Lo primero que quiero resaltar, dice la frase, en aquel día. Y pudiera estar pensando de que habla del día de la liberación. ¿De qué liberación? ¿Recuerdan que hemos estado hablando de que Dios va a castigar a su pueblo? Su pueblo había estado en pecado, va a ser castigado, va a ser llevado cautivo, y esto de Babilonia lo vamos a ver más adelante, y después Dios los iba a volver a traer. Entonces, puede estar hablando en aquel día de una manera cercana a la liberación que va a pasar cuando salgan de Babilonia y vuelvan a la reconstrucción.
esa es una aplicación cercana. Una aplicación lejana es el milenio, lo que vimos la semana pasada. En aquel día, ¿cuándo? Cuando venga Jesús. ¿Te puedes imaginar el momento? Va a ser un momento impresionante. La gente viviendo, bueno, no me quiero adelantar, pero va a estar en la tribulación, en los momentos más críticos, el peor momento, en la ira de Dios cayendo sobre la tierra. Y en un instante el Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo a esta tierra para gobernar y para dirigir, y nosotros con Él. Entonces, cuando dice en aquel día, podría enfocarse también a ese momento, pero también puede enfocarse al día de hoy. En aquel día, el día es hoy, ¿sí? Porque el pueblo judío van a cantar en el milenio, van a cantar esto, que se cantará a ti, oh Jehová. ¿Qué van a cantar? Dice: aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Vuelvo a decir, el pueblo en la tierra, los judíos, están pasando por la gran tribulación. 7 años, vuelvo a decir, donde toda la ira de Dios va a venir sobre este mundo. Y la Biblia me habla de que alguien que lo va a enfrentar muy difícil serán los judíos. Habrá una persecución fuerte sobre ellos. El anticristo estará puesto ahí en el templo, se sentará, tratará de gobernar. Habrá hecho un pacto primero con ellos, pero a los 3 años y medio, cuando empieza a hacer lo malo, a levantar adoración a ese mismo y todo, en ese momento hay una persecución contra los judíos. De ahí entra el Mateo 24, 25, donde dice que correrán y saldrán y huirán. Entonces ellos están pasando por momentos de mucho dolor, de mucha angustia a nivel mundial, terremotos, cambios climatológicos. Va a ser algo tremendo, como no los podemos imaginar. Incluso yo pudiera pensar que cualquier película que hoy vemos de ciencia ficción no se compara con lo que va a venir en ese momento. Y entonces, estando en este momento tan difícil, el caos en el mundo completo, entonces vendrá Jesucristo a esta tierra y se levantará este cántico en los judíos. Y dirán: estabas enojado conmigo, pero tu indignación se apartó. Y eso es algo impresionante. Ahora, otra vez, esto es lo que vemos a nivel general. Apliquémoslo a nuestra vida, porque si no lo aplicamos hoy no tiene sentido. Y mira lo que pudiéramos aplicarlo para el día de hoy, para nosotros. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Jesucristo? ¿Cómo estábamos delante de Él? ¿Cómo éramos? Mira lo que dice Lucas 11:23. Lucas 11:23. Me habla de la condición del hombre con Dios. Y dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esto me muestra algo. ¿Cómo éramos o cómo es alguien sin Dios? Es enemigo. No hay medio, ¿te das cuenta? O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. No hay un punto medio. No es como que, bueno, pues yo como que sí soy y no soy. No. Es más, hay veces usamos frases como, y es cristiano, pues va a la iglesia. Bueno, el ir a la iglesia no es ser cristiano. A veces utilizamos, bueno, es que hay cristianos más o menos y cristianos no firmes, eso sí, no. Yo creo que o eres o no eres. Entonces, la condición de una persona sin Cristo es que es un enemigo.
Una persona sin Jesús, sin Dios, es su enemigo. Literalmente lo podemos ver. Es más, vamos a Romanos 5, versículo 6. Porque si éramos enemigos, estamos hablando de nosotros, y si ahora ya no somos enemigos, importante, no es por lo que hemos hecho nosotros. Si ya no somos enemigos, es por lo que Él mismo hizo por nosotros. Mira lo que dice Romanos 5, del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son aquellos que hacen lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Alguien que es piadoso hace lo que a Dios le agrada. Un impío hace lo que a Dios no le agrada. Entonces, otra vez, o haces o no haces. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es Dios mostrando, evidenciando su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿cómo éramos? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Interesante, ¿no? Me habla de que antes yo era enemigo de Dios, pero Dios mostró su amor dando a su Hijo para poder reconciliarnos. No es por lo que tú haces, no es por cómo nos comportamos, es por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues dio a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Regresando a Isaías nos dice, pues aunque te enojaste contra mí, bueno, era justo que se enojara contra nosotros. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Y el pecado pues, nos lleva a la ira de Dios. Él nos lo ha dicho. Porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. ¿Cómo se apartó? Cuando su Hijo Jesucristo fue en la cruz de Calvario a morir por nuestros pecados. ¿Cierto? O sea, nosotros estábamos así, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él estaba enojado con nosotros por nuestro pecado. Y la pregunta es, ¿tendría razón de estar enojado por nuestro pecado? Sí, claro, somos pecadores. Y cada vez hacemos cosas peores, increíble. Lo más importante es que su indignación se apartó cuando Cristo fue a la cruz en el Calvario y nosotros creímos en Él. Y lo dice ahí, y me ha consolado. Bueno, ¿de qué manera Dios no nos consuela el día de hoy? Nos abraza, nos cuida, nos ama, nos protege, nos bendice, nos ayuda. El coraje o el enojo que había contra Él cambió en amor para con nosotros. Y es por eso que ahora podemos decir, versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Ahorita que leíamos en la Nueva Traducción Viviente, o que leí en la Nueva Traducción Viviente, dice, he aquí, Dios es salvación mía. Y cuando dice, me aseguraré, me habla de confiar. ¿Sí? Entonces, me habla salvación mía, confiaré y no temeré. Lo primero que también tengo que resaltar es que no dice, fue mi salvación, sino que dice, es mi salvación. ¿De qué nos salva? Bueno, otra vez. Antes de venir a Cristo, antes de conocer el Evangelio por primera vez, Dios nos salvó ¿de qué? De la ira de Dios, ¿o no? ¿Nos salva de qué?
de la esclavitud de nuestros pecados. Antes estábamos condenados a obedecer el pecado, ya no. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Y también me rescata de nuestra vana manera de vivir, hueca, vacía, sin sentido. Esto me salvó Cristo antes de conocerlo, cuando vine a Él por primera vez. Pero ahora que ya soy cristiano, que soy su hijo, ¿de qué me salva? Porque Él me sigue salvando. No fue mi salvación, sino que es mi salvación. Me habla de qué? Pues que Dios me sigue salvando. ¿De qué? Del pecado. Levante la mano los que siguen pecando. ¿Y qué tal le sale? ¿Verdad? A veces te inventamos, yo creo, pecado. Y es triste decir esto, pero es la naturaleza del hombre. Yo necesito que Él me salve de esa condición. Segundo, ¿de qué me salva? De las tentaciones. Te decía nuestro hermano César, que siempre con toda tentación, Dios siempre te da la salida. Dios siempre te da la salida. ¿Y de qué más te salva? Pues de uno mismo. Me ayuda a poder cambiar, ser diferente. Entonces Dios me sigue salvando día a día y Él se convierte en mi salvación. Mira, veamos a un pasaje que es muy parecido a lo que estamos viendo, que es el Salmo capítulo 32, por favor. Salmo capítulo 32. Yo sé que a lo mejor muchos lo saben hasta de memoria, es un salmo muy conocido. Pero dice así, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Palabras importantes que pudiéramos resaltar aquí: transgresión, es pasar los límites, ¿sí? Pecado, me habla de fallar, ¿sí? Iniquidad, me habla de maldad. Todas estas cosas nosotros hemos hecho. Hemos sido transgresores, hemos sido pecadores, hemos sido inicuos de practicar la iniquidad. Ahora, este versículo me llama la atención, que dice bienaventurado, y tengo que aprender que la bienaventuranza no está en no haber pecado. O sea, no dice es bienaventurado aquel. Bienaventurado es dichoso o doblemente dichoso. Es dichoso aquel que no ha pecado. Eso no me dice la Biblia. La Biblia me dice que es dichoso y bienaventurado ¿quién? Aquel que ha pecado, aquel que ha transgredido la ley, aquel que hace iniquidad, pero que ha sido perdonado. Eso es importante. Nosotros pecamos, fallamos, nos equivocamos, hacemos lo que a Dios no le agrada. Pero que eso, somos bienaventurados cuando Él es salvación mía, cuando Él nos perdona, cuando Él cambia nuestra vida y nos permite estar en su presencia. Esa es la bienaventuranza. Mira lo que dice el versículo 3. Mientras callé, porque esto lo está hablando David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Entonces, estamos hablando de David. David es un hombre que conocía a Dios. La Biblia me dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que también pecó deliberadamente, ¿cierto? Asesinó, cometió adulterio, engañó. Era una persona, y a veces lo pudiéramos acusar, pero el haber matado, el haber cometido adulterio,
Y a veces el mentir, lo que a veces cometemos, o el pensar mal, o el murmurar, para Dios es pecado. Pero este hombre, o este David, pecó deliberadamente. Importante, en vez de confesar su pecado, ¿qué hizo? Lo encubrió. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Algunos de nosotros ya entendemos lo que es cuando se envejecen los huesos, ¿verdad que sí o no? A veces, ay, va a llover. ¿Cómo sabes? Ay, es que mis rodillas. Eso es envejecer los huesos. Entonces dice, mientras callé, escondió su pecado, lo encubrió. Y incluso dice ahí, se agravó de día y de noche su mano sobre mí. O sea, Dios estuvo tratando con él y él encubriendo su pecado. Y muchas veces así somos nosotros. Sabes que estás mal, sabes que estás en pecado, vives en pecado, no lo confiesas tu pecado, y mientras tú te callas, el pecado te va a ir consumiendo. No solamente es eso, sino que Dios empieza a tratar contigo a ver si reaccionas y te impulsa a confesar tu pecado. Y no sé, una de ellas puede ser, agarra la Biblia, la lees y dice, confiesa tu pecado. Ay, mejor no, y la cierras. Vienes a la iglesia y Dios te habla de confiesa tu pecado y dices, ay, no era para mí. Mejor me voy al baño y te vas, ¿no? No sé, de repente uno busca una manera de cómo no responder a lo que Dios me está diciendo. Lo que puedo entender que la vida de este rey se volvió, dice ahí, sequedades de verano. Y bueno, ahorita sabemos lo que es esa sequedad aquí en Monterrey, ¿verdad que sí? Entonces la vida empieza a secarse. ¿Qué necesita este David? Pues un salvador. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Nosotros ya hemos sido salvos, pero necesitamos día a día limpiarnos de nuestro pecado. Todos nosotros día a día cometemos pecado. Y ocupamos hacer algo ante estar cometiendo pecado, que es confesarlo. Los de navegantes, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer? Confesar. Él, como es Él, fiel. Él es justo y te va a perdonar todo pecado. Hay una bendición que tenemos en Dios. En Dios no entra es, bueno, depende del pecado, a ver si te perdono o no te perdono. El pecado tampoco es, depende cuántas veces lo hayas cometido. La Biblia me dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Está diciendo David, te voy a confesar mi pecado. Yo sé que cuando confieso, tú me ayudas, eres mi refugio. A ti va a orar todo santo. Y ahora Dios le va a contestar a David. Versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué impresionante, ¿no? Porque a pesar de que hemos fallado, incluso que escondimos nuestro pecado, Él dice, yo te voy a hacer entender. Y esto me habla de disciplina. Y a nadie nos gusta la disciplina, pero es una muestra de amor de Dios para con nosotros, aunque no lo queramos ver así.
Imagino que Dios de repente nos da nuestras 3 nalgadas y Dios también nos dice, como decimos nosotros, me duele más a mí que a ti. Pero es una verdad. Me llama la atención que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Imagino a Dios así como que si tú lo ves cara a cara y volteas y te haces así como que, te estoy viendo, te estoy viendo. Esto también es importante, porque si yo no le importara a Dios y tú no le importaras a Dios, sus ojos estarían en otro lugar. Pero cuando Él dice, mis ojos fijaré sobre ti, es porque tiene un cuidado de cada uno de nosotros. Versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y quizás pareciera que Dios dijera, si es necesario, te voy a tratar como un animal, con un freno, con un cabestro. ¿Para qué? Para hacerte venir a mí. Dios lo va a hacer. O sea, cuidado cuando eres medio testarudo, cabezón, y no quieres hacer caso. Cuidado, su mano, sus ojos están sobre ti. Versículo 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío. Hermanos, escuchen bien. El impío es todo aquel que hace lo que a Dios no le agrada. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. Importante esto. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué puedo ver en este capítulo? Veo a un hombre que está llorando, que está diciendo, soy bienaventurado porque aunque he pecado, fallado, mientras cubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos, pero cuando confesé mi pecado, Dios me perdona. Y en él hay un cambio. Termina diciendo él, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos. Y yo quiero que podamos entender esto, porque algo quiere el día de hoy Dios, que puedas gozarte y alegrarte por la salvación que ha venido a tu vida. Otra vez, no la que recibiste hace 5, 10, 15, 20 o 30 años, sino que te goces el día de hoy, porque a ti tú eres bienaventurado si es que Dios no te culpa de iniquidad, de transgresión y de pecado. ¿Sí me explico? Si hubiera pecado, si hubiera iniquidad y si hubiera transgresión, el día de hoy ninguno de nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ninguno. Pero por cuanto su pecado ha sido quitado, puedo entrar confiadamente al trono de Él y estar en su presencia. Entonces ese es un gozo. Ahora, voy a volver a leer Isaías. Vamos a Isaías otra vez. Porque pareciera que después de leer el Salmo 32, y si leemos Isaías los primeros 2 versículos, se parece mucho. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, esto es importante, que yo pueda recordar lo que Él me está diciendo. Salvación mía, soy suyo, le pertenezco. Ahora, creo que es lógico. Si Jehová es mi salvación, acuérdense que le dije que me aseguraré. En la versión, en una traducción viviente viene como confiaré. Entonces es lógico entender esto. Si Jesús es mi salvación y confío en Él, entonces no debo de temerle.
¿cierto? Si Él es mi salvación y confío en Él, no temeré. El problema es que a veces nosotros como cristianos decimos que Dios es nuestra salvación, pero no confiamos en Él. ¿Cómo no confío en Él? Porque no confieso mi pecado. Y le tenemos miedo a las consecuencias del pecado. O sea, la Biblia me dice que tenemos que confesar nuestros pecados. A veces pensamos que el confesar mis pecados es decir, Dios, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Y ya, eso no es confesar los pecados. Confesar los pecados es saber que si hoy mentí, decirle a Dios, Dios, perdóname porque hoy mentí. Si hoy robé, tomé lo que no me pertenece. Como cuando llegamos a H-E-B, Walmart, Sam's, o Costco, una de esas, y llevamos el área donde hay verduras y vemos las uvas y nos preguntamos que si estarán buenas y agarramos una uva y, también dulces, ¿vas a llevar? No, nomás quería saber si estaban buenas. Pregunta, al final llegas a la caja y dices, me comí 2 uvas, ¿cuánto va a ser? ¿Decimos eso? ¿A que no? Y a veces no es una uva, agarramos hasta el ramito para que no se vea mal y andamos comiendo. Eso es robar. Yo tengo que orar y decir, Dios, perdón porque robé, soy un ladrón. Si estoy en adulterio, tengo que confesar mi pecado. Ahora, hay pecados que quizás sería difícil ir al Sam's, ¿no? Llegar a la tienda y decir, ¿dónde está el gerente? Vengo a pedirle perdón porque me comí 2 uvas. ¿Cierto? A lo mejor sería correcto, pero sería difícil. Pero es muy diferente eso a cuando yo peco en mi casa. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos se robó o agarró dinero que no debía de haber agarrado y se da cuenta que está robando algo que no, porque está tomando lo que no es suyo, lo que él tendría que hacer con sus padres y decir, perdón, porque tomé un dinero que no era mío. ¿Sí me explicó? Ahí tengo que confesarlo. Si su esposo, su esposa, no sé, alguien cae en adulterio y dice, ya le pedí perdón a Dios, escuché el mensaje, le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó. La pregunta sería, ¿creen que hasta ahí queda? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Confesar su pecado. Pero de repente pensamos, decimos, no, es que si lo confieso, mi esposa se va a enojar, no sabe que a lo mejor hasta me va a correr de la casa. Mejor no lo digo. Mejor le pido perdón a Dios y me llevaré este pecado hasta la tumba, porque a quien tengo que pedirle perdón es a Dios y no a nadie, y nos podemos hacer ver hasta religiosos. La pregunta es, ¿te gustaría que tu pareja, si hubiera pecado, te lo dijera o que lo ocultara? ¿Sí me explicó? La Biblia me enseña que tengo que aprender a confesar mi pecado. Entonces, si yo le tengo miedo a lo que pueda pasar por el pecado, pues mejor no confieso. Y entonces Jehová es mi salvación, pero no confío en Él ni lo que pueda hacer. Y entonces esta palabra no se hace realidad en mi vida. Lo correcto es lo contrario. Él es mi salvación, en Él confío, estoy en sus manos y no temeré al confesar mi pecado. Porque tengo que entender algo. El pecado, si tú lo ocultas, lo dice el salmista, te va a envejecer y te va a secar y va a causar dolor. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha pasado por una etapa así, donde han ocultado su pecado.
Y no pueden, hasta que un día lo confiesan y dicen, ay, ya descansé. El segundo punto es que el pecado siempre sale a la luz. Siempre. Es que no saben, Dios se encarga de eso. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y te voy a decir algo, el problema no está en la confesión, el problema está en el pecado. ¿Cierto? O sea, tu esposa o tu esposo no se enoja porque se lo confesaste. Tu esposo o tu esposa se enoja por lo que cometiste. Y puedo aprender algo. Cuando confesamos nuestro pecado, damos una oportunidad a Dios de que pueda restaurar las cosas. Cometí error, tengo que enfrentarlo, afrontarlo. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que muchas veces esto no les gusta. Es más fácil cometer pecado sino confesarlo. No sé, a lo mejor en un joven yo diría, si tú estás metido en pornografía, o estás en fornicación, estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, o con alguien que no fue ni tu novio, lo más fácil es ocultarlo. Pero todo sale a la luz. Es increíble, hermanos, cómo a veces nosotros, ustedes también, se enteran de cosas de otras personas que por quién sabe cómo se enteraron. ¿No es cierto? ¿Y cómo solito llegó? De una u otra manera. Y a veces es bien triste que nos damos cuenta cómo hijos engañan a sus padres y piensan que nadie se va a enterar y nosotros ya lo sabemos. O ustedes ya lo saben. ¿No? Hablo en general, no solamente, no crean que como pastorando así como que viendo. No. En general. Esto es porque puedes ocultar tu pecado por un momento, pero siempre saldrá a la luz. Y creo que lo que hoy Dios nos está hablando es a eso, a la confesión de pecados. Y a pensar lo que vamos a hacer. Dice ahí en Isaías, en el versículo 2, aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, que es abreviado como Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y salvación es refugio también. La pregunta es, cuando estás pasándola mal, cuando estás viviendo momentos difíciles, ¿quién ha sido? ¿Quién es tu refugio? Debe de ser Dios. Porque hay otros que se refugian ¿en qué? En las compras. Ando deprimido, ando agüitado, vámonos a las tiendas de compras. Porque esto me levanta el ánimo, me ayuda a salir adelante. Otros no. Otros se deprimen y vamos a la comida, ¿verdad? Y a comer, y a comer. Y comamos, acabó. Vida hay una y tallas hay muchas, ¿verdad? Dale, vamos a darle. Otros quizás se refugian en la diversión. No sé. Pero cuando tú no puedes más, tu refugio debe de ser Dios. Incluso dice, mi canción es Jehová. Y esto me habla de un gozo. La canción es un elemento esencial en nuestra adoración. Y aquí es importante que podamos verlo. ¿Por qué? La canción. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar? Levante la mano a quien le gusta cantar. A ver, así en alto, en altote, ¿eh? Aunque no sepan cantar como yo. Cantar es una muestra de ¿qué? De alegría y de gozo, ¿no es cierto? Te levantas temprano o andas haciendo algo, andas cante y cante, y así como que, ay, ahora que comiste al pisle o qué, ¿verdad? Porque estás gozoso, porque estás contento y te la pasas cantando, disfrutando. El cantar muestra o evidencia lo que hay en el corazón y normalmente puede ser gozo. Yo sé que otros cantan para llorar, ¿no? Pero normalmente el canto tiene que ver con el gozo. Y es un reflejo de la gratitud para con Dios, hermanos. Yo quiero utilizar este mensaje
para motivarlos a que cambie la manera en que alabamos, cantamos y adoramos a Dios aquí en la iglesia. Lo dije un poquito el martes. No crean que la alabanza, el tiempo de la alabanza, es un tiempo que le damos a todos ustedes para que tengan tiempo de llegar a tiempo a la iglesia. No, acabo, el culto empieza más tarde, la predicación, y la alabanza pues hay como quiera. No. La alabanza, el tiempo de la alabanza, la adoración, es un momento donde todos nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios. Nuestro canto muestra cuánto o expresa nuestro amor a Dios. ¿No es cierto? Me imagino esta imagen. Está una mamá con su bebé. ¿Y qué hace la mamá con el bebé normalmente? Aparte de abrazarlo, pero cuando quiere mostrar su amor, ¿qué hace? O cuando se va a dormir, ¿qué hace? ¿No es esto que le canta? Estrellita, ¿dónde está? Y ahí está. Hay papás más malos también. A la Ruru, que duérmete niño, duérmete ya, porque viene el cuco y te llevará, ¿verdad? También cantaban eso antes. Pero el cantar es mostrar amor. Cuando estamos aquí en la iglesia y entonamos un canto, lo entonamos mostrando el amor a Dios. Les voy a decir, y no estoy hablando de nadie, es en general, no solamente en esta iglesia, pasa en otras iglesias también. A veces estamos cantando, por eso tenemos la pantalla y ponemos las canciones aquí, para que el que no se la sepa trate de cantar con nosotros. Pero a veces estamos así cantando y hay gente que es así. Y me puede decir, ¿qué, hermano? Estoy cantando por dentro. Y así, pues canta por dentro. Pero lo correcto es demostrarle a Dios. Imagínate a una mujer que le llevan serenata y no se escucha nada. Sal, te trajeron serenata. Ay, serenata, no se escucha nada. Sí, sal, asómate. Y sale y todos ahí parados así. Y uno enfrente. ¿Y qué? Está cantando por dentro. ¿Qué vas a decir? Ay, qué bonito. Qué bonito se sintió. ¿Así te gustaría? ¿Por qué no? Sí, yo no puedo estar con Dios y venir así. Hermano, a veces están así de. Alabanza no es para eso. El tiempo de oración es para demostrar a Dios cuánto lo amas. Te ha perdonado, te ha salvado. Eres bienaventurado porque ha perdonado tu pecado, tu iniquidad, tu transgresión. Te ha rescatado. Éramos enemigos, nos ha hecho amigos. Lo que tengo que hacer es estar agradecido con Él. ¿Cómo le puedo agradecer a Dios? No hay manera. Y como no tengo manera de cómo agradecerle, de perdido le canto. Y hay algunos que cantan como ángeles y hay otros como yo que dicen, pues Dios, aunque sea para tu gloria, échale. Pero te canto con todo mi corazón, con la gratitud que hay aquí. Por eso dice el salmista, te cantaré. ¿Qué voy a cantar? Estabas enojado conmigo, pero has quitado tu enojo y ahora me has consolado. Eso voy a cantar. Que Jehová se convierta en tu canción. O sea, no tratamos, no ponemos música porque pues, nada más, no. Si yo le voy a cantar, tengo que derramar mi corazón delante de Él. Versículo 3. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y otra vez, ¿sacaréis con qué? Con gozo. ¿Cómo puedo expresar mi gozo? Es más, ¿me ven que estoy gozoso ahorita? No, ¿sí o no? Es como si estoy en el partido, en el estadio, y de repente mi equipo mete un gol.
Gol. ¿Eso es gozo? ¿No? ¿Han visto cómo celebra el gol el entrenador de los Tigres, ¿verdad? El Piojo Herrera, ¿no? Dice que se enchamuca, ¿no? Eso puede ser un gozo, probablemente. Pero yo no puedo creer que esto sea gozo. Yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva en mi ser. Vamos orando. ¿Hay gozo ahí? Así cantan muchos de ustedes. ¿Verdad que Moy? Tengo razón. Amor, ¿verdad que sí? Así como ustedes ven todo lo que pasa aquí, acá vemos todo lo que pasa allá. Por eso yo dije, como estoy chaparrito, Dios, mandamos un grandote para poder ver a todos así. Se ve todo. Pero mira la de gozo. Si soy cristiano, tengo que demostrar el gozo, alegría. Tengo que demostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida. No así como que, ay, ni quería venir a la iglesia. Oh. No. Tengo que estar contento. Dios ha cambiado mi vida, me ha salvado. Era enemigo, estaba perdido y ahora Él me ha rescatado. Versículo 4. Y diréis aquel día. Una es, va a cantar. Ahora dice, le vas a decir a los demás: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad su nombre, que su nombre es engrandecido. Hermanos, por eso alabamos a Dios cada domingo aquí en la iglesia. Y la idea es que puedas entender que todos nosotros tenemos que cantar a Jehová. Y dice ahí, aclamar su nombre. Aclamar. Tenemos que adorar a Él. Cuando tú cantas no es para nadie de los que están aquí al frente. A veces hasta decimos, ay no, esa canción a mí no me gusta. Espérame, si no es para ti. Cuando hagamos un concierto para ti, a lo mejor dijimos, hermanos, una lista, ¿cuáles quieren escuchar? Pero cantamos ¿a quién? A Dios, a Jehová, a Él es. Esa no me gusta mucho, pero me uno a la adoración porque esta tiene que alabar a Dios. Así tiene que ser. Cada uno de nosotros tenemos que aprender. Es que soy nuevo, no me sé los cantos. Aquí están, te los puedes aprender, anótalos. Estudialos en la casa, escúchalos. Cuando vengas, tú puedas decir, yo me uno a toda la iglesia para adorar a nuestro Dios, para glorificar su nombre. Dice ahí, hacer célebres en los pueblos sus obras. Que tenemos que cantar aquí las maravillas de Dios. Pregunta, ¿son grandes las maravillas de nuestro Dios? De esas tenemos que cantar. Grandes son tu Dios, tus maravillas. Eso tengo que cantar día a día. Que Dios sepa lo que Dios ha hecho en ti. ¿Se acuerdan? Bueno, no lo voy a hablar ahorita, pero ¿se acuerdan del mendigo que estaba en el templo de la Hermosa? Está en el libro de Hechos, pidiendo una limosna, y llega Juan y Pedro y le pide y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Después de ese instante, de ese hombre que estaba sin poder moverse ni nada, se levanta y lo que él hace es que entra al templo brincando, saltando y dando gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. A veces Dios hace milagros en ti y ya ni eso te motiva. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, Dios provéeme porque necesito hacer este pago, y Dios te ha provisto en la mañana, en la semana? Y tu actitud al entrar en la iglesia es la misma. A lo mejor cansado, apático, dormido, con sueño. Cuando tu actitud tiene que ser gracias. Dios hizo un milagro de sanidad, quizás brincando, saltando y danzando, y que la gente diga, ¿qué tiene esta hermana? Dios ha hecho un milagro en mi vida.
Ellos tienen que ver. Bueno, le voy a decir algo. Nosotros hablamos de un orden. El danzar no es malo. La Biblia lo dice. David danzó. O sea, no es nada, no es malo danzar. Hay un orden, yo lo entiendo. Pero es una expresión de tu cuerpo, lo que Dios hace en ti. El júbilo, la alegría, el gozo. Versículo 5. Canta salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cantar salmos. Y cuando yo leo cantar salmos, a mí me habla de cantar su palabra. Entonces, aquí como iglesia, tratamos de que cada alabanza que hay aquí, que entonemos, tiene que estar, pues, que sea bíblica y que vaya dirigida a Dios. Porque hay tantas canciones de los cristianos que si tú le quitas el nombre de Dios, bueno, Emma ni dice, y le pones el nombre de una mujer, encajan completamente. ¿Sí me explico? Porque habla de que tu amor y te amo y te besaré y te abrazaré y todo eso. Y el que está espiritual está pensando en Dios, pero el que anda carnal está pensando en su novia. Entonces, no, yo tengo que aprender que cada canto que se entona aquí tiene que ir con una alabanza directamente a Dios. Y versículo 6 para terminar. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Qué significa la palabra regocíjate? Ahorita hablé de gozo, ¿verdad? La palabra regocíjate, yo lo busqué en un diccionario bíblico y dice así: alegría intensa o júbilo. Otra vez, no estoy hablando de que a todos a correr como locos, no. Estoy hablando que en mi corazón tiene que haber una alegría intensa por la salvación de Jehová en mí. ¿Sí me explico? Porque para ti puede decir, fui salvo. Me perdonó mis pecados. Voy al cielo. Sí, eso es cierto. Pero tengo que valorar lo que Él hizo por mí. Entonces, esto me habla de un gozo desbordante. No se puede detener, no me puedo parar. Y no solamente es cantarlo, vivirlo. Sí, tengo que entender que lo que hago para Dios es derramar toda mi vida, todo mi corazón delante de Él. ¿Por qué dice ahí? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Otra razón por la cual tengo que gozarme y alabarle y adorarle es porque Dios está en mí y Él es grande en mí. ¿No es cierto? Es una bendición, Dios está en ti. Él lo dijo, que yo estoy todo contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente está ahí, sino es uno grande en medio de ti. Y puedo terminar diciendo esto. Número 1, el hecho de que Dios more en nosotros es una razón suficiente por la cual yo puedo desbordar mi vida por lo que Él ha hecho. ¿Se acuerdan lo que sucedía cuando el arca de Jehová llegaba a un lugar? Había gozo, alegría, fiesta, júbilo. Si la presencia, no el arca, Dios mismo vive en ti, tú deberías de expresar júbilo y gozo desbordante porque Dios habita en ti. 2, el hecho de que Dios te haya salvado y sea tu continua salvación es una razón, un motivo suficiente por el cual desbordar mi vida completamente para Él. Claro, para llegar a ese gozo, tengo que confesar mi pecado. Porque día a día pecamos, pero hoy es una buena oportunidad para confesar mi pecado, apartarme de Él y que Él cumpla su propósito en mí.